Bueno, hacer centro cosa mayor presentando lo que sería el ejercicio del equipo número 3, en este caso el ejercicio del barbero dormilón. Principalmente lo que se puede decir al principio sería, bueno, las librerías que se utilizarán. Principalmente las más importantes serían la librería de pthreads, de pthreads.h y semaphore.h, que nos permitirán básicamente simular el funcionamiento de lo que sería un monitor. Posteriormente tenemos el typedef enum acá, los asientos completos y el corte, las variables igual que se utilizarán, el número de la cantidad de clientes esperando, que inicialmente sería 0, el cliente actual que se está atendiendo, por así decirlo, y las dos variables o los dos valores que se definirán al momento de ejecutar el programa por consola, es decir, el máximo de clientes que serán atendidos y los asientos disponibles al momento de que, básicamente, para la espera de los clientes. Posteriormente aquí podemos como tal inicializando el mutex y los hilos, por decirlo, con su condicionante, con el cont, sería asiento barbero, servido por barbero y dormido, básicamente simulando los estados en los que el barbero y los clientes se encuentran en el momento. Con la primera función, que sería entrar a la barbería, como dice el nombre, básicamente simulando la entrada de los clientes a la barbería. Tendríamos en estas líneas básicamente diciéndonos que un cliente entra a la barbería dependiendo del cliente que haya entrado. Si han entrado ya algunos antes, aquí básicamente definirá el número del cliente que esté actualmente, ya sea el cliente 1, 2, 3, 4, etc. Aquí con el mutex se bloquea, por así decirlo, el uso de la variable de control, de la variable en memoria, por lo que básicamente esa variable, por así decirlo, está bloqueada, por lo que solamente esta función al momento puede utilizarla. Entonces, si la cantidad de clientes esperando es mayor o igual a los asientos disponibles, entonces los asientos están completos, es decir, ya los clientes son iguales o superan la cantidad de asientos que hay disponibles, por lo que los asientos para la espera están completos. De lo contrario, los clientes esperando, la cantidad de clientes esperando aumenta, y si la cantidad de clientes esperando es igual a 1, entonces el cliente X, es decir, el que esté esperando en ese momento, despierta al barbero y se da señal a la variable o al hilo dormido para simular por así decirlo, el despertar del barbero, y posteriormente se indica el siguiente cliente que está esperando el corte, su corte de pelo, porque espera en su asiento, y se da señal al servicio del barbero. Es decir, aquí el cliente que viene después del que anteriormente está esperando, actualmente espera en su asiento, y el cliente anterior ahora es servido por el barbero, o sea, se realiza su corte de pelo. El cliente sigue esperando el corte, y el cliente que actualmente estaba siendo atendido por el barbero agradece por el corte, y el control es liberado con el unlock y se realiza la función corte. Y de esta forma básicamente sería el funcionamiento de la variable entrar en la barbería. Básicamente
entren los clientes, si la cantidad de asientos, la cantidad de clientes esperando es igual a la cantidad de asientos disponibles, entonces los asientos están completos. En caso contrario, se esperan a más clientes. El cliente que llegó primero y que está esperando el corte despierta al barbero. El cliente que viene después del que despertó al barbero comienza su espera. El cliente que despertó al barbero es atendido. Y posteriormente, cuando termina su corte, el cliente se retira. Y el cliente esperando vuelve a hacer el proceso. Y así una y otra vez hasta que todos los clientes sean atendidos. Mi nombre es Jorge Rivero y yo vengo a explicarles lo que sería en esta ocasión el void esperando clientes, el corte final y el corte de pelo. Empezando por esperando clientes, tenemos primero lo que sería el pthread mutex lock, que lo que hace es bloquear el mutex si nadie lo está usando, y si alguien lo está usando espera a que este se libere. Luego tenemos el if clientes esperando, que aquí nos dice es si no hay clientes esperando, entonces va a imprimir el mensaje de me voy a dormir. Luego viene el pthread con wait, que lo que hace esto, que recibe por parámetros dormido y control, es esperar un cambio. En este caso pues mantiene al barbero lo que sería dormido, y cuando alguien lo despierte pues entonces lo que hace es imprimir el ya voy a atender. Caso contrario, si hay clientes esperando, entonces imprime que pase al siguiente. Viene el pthread con signal, que lo que hace es liberar el asiento que está vacío para que ahora se pueda acceder a este. Y luego viene el pthread con wait, que lo que hace es bloquear el servido por barbero, en este caso, ya que el barbero estaría atendiendo a un cliente, por ende nadie puede acceder a este. Y por último está el pthread mutex unlock, que recibe como parámetro la variable control, que esto lo que haría sería liberar el mutex. Luego viene el void corte final. Aquí primero tenemos el pthread mutex lock, que hace lo mismo que como expliqué arriba. Luego viene el pthread con signal, que recibe por parámetro el asiento de barbero, que lo que hace es pues liberar el asiento de barbero, que hasta ese momento pues estaba bloqueado, para que ahora se pueda usar. La variable cliente esperando pues se decrementa, imprime el ya determinado su corte, y por último libera el mutex. Y por último el void corte de pelo. Se empieza con el pthread mutex lock e imprime lo que sería cortando cabello del cliente. Aquí la variable cliente actual para que nos muestre el número del cliente que se está atendiendo en ese momento. Y por último se libera lo que sería el mutex. Bueno, soy Santiago Casamayor, explicando la siguiente función, que sería la función caminar. Primeramente quería decir que esta parte del ejercicio le correspondía explicarlo al compañero, al integrante del equipo, Moisés Durán, pero él en este momento no está recuperándose de problemas de salud y no pudo hacer el video, su presentación como tal del video. Así que en este caso yo voy a realizar la parte que le tocaría a él. Principalmente la función caminar en el ejercicio representa, por así decirlo, o intenta simular la acción de un cliente que al darse cuenta de que los asientos de la barbería están completos, es decir, no hay asientos en el cual pueda sentarse a esperar, el cliente exclama que va a dar una vuelta. Después de un sleep, el cliente regresa. O sea, esto después de que se realice el proceso todo el proceso de la función. Principalmente lo que va a hacer el cliente es llegar a la barbería, al darse cuenta que mientras que los asientos estén completos, el cliente va a caminar. El barbero, mientras tanto, espera al cliente, hace el corte de pelo, realiza el corte de pelo y hace el corte final. Principalmente, básicamente esta función lo que representa es esto, una representación de
el cliente llegando a la barbería, en caso de que la barbería y los asientos estén completos, o sea, ya haya un número de clientes mayor al de los asientos asignados, el cliente indica que va a caminar. Por lo tanto, ese cliente, el dicho cliente, no estaría esperando como tal ningún asiento. Y mientras el cliente camina, el barbero espera al cliente hasta que el cliente regresa y puede realizar el corte de pelo. Principalmente eso sería la función, lo que representa esta función en el ejercicio y básicamente lo que intenta simular. Ahora, siguiendo donde se quedaron mis compañeros, vamos con la última parte de nuestro código. Esta comienza en esta parte de acá, donde está el inMain art. Esto se puede definir como que el argumento de cuenta y el argumento de vector. Esto básicamente nos va a permitir introducir nuestros argumentos en la línea de código cuando estemos ejecutando nuestro programa en la consola. Lo siguiente que tenemos es esto que está acá. Esto básicamente es un mensaje que se nos va a imprimir a la hora de ejecutar el archivo si no introducimos los valores, es decir, los argumentos cuando lo estemos ejecutando. Básicamente nos va a imprimir este mensaje que nos dice que introduzcamos estos valores a la hora de ejecutarlo. Lo siguiente es declarar algunas de las variables. Aquí tenemos, por ejemplo, la primera es la i, la que vamos a utilizar más adelante, y tenemos máximo cliente y asientos disponibles. Atoy básicamente es una función que devuelve el valor convertido, en este caso van a ser nuestros argumentos. Y tenemos lo siguiente que es el pthread de cliente y el barbero. Podemos ver que el cliente está enlazado con máximo cliente. Estas van a ser las variables que vamos a declarar de tipo hilo. Y la siguiente a esto es el pth con init. Estos tienen distintos enlaces que sería asiento, asiento barbero, servido por barbero y dormido, que serían las mismas que tenemos en la primera parte donde las declaramos. Esta función básicamente inicializa la variable condición que hace referencia al con al que se le asignó. Luego de esto tenemos uno de nuestros primeros hilos, que tenemos el pthread create. Aquí tenemos que este está enlazado como primer argumento, tiene que estar enlazado con barbero, es decir, con esto que está acá. El segundo argumento son los atributos del hilo. Esto lo vamos a dejar como base y lo vamos a colocar nulo. Lo siguiente es el enlace a la función que va a ejecutar este hilo, es decir, la que explicó mi compañero arriba, que es el barbero. Y lo último es nulo. Luego de esto tenemos un sleep, que básicamente es una pausa que va a realizar. Esta la podemos modificar para que sea mayor o menor. Y siguiente a esto tenemos los for. Aquí básicamente nos explica que i va a ser igual a 1 y va a aumentar hasta que i sea menor que el máximo de clientes, perdón. Luego tenemos el pthread create. Aquí básicamente es donde se nos está creando nuestro hilo y aquí nos da los argumentos. El primero es el cliente, el segundo el cliente que estaría enlazado con esto, el segundo es nulo, el tercero es el cliente que estaría enlazado con la función que va a ejecutar este hilo, y por último los argumentos de entrada que este vendría a recibir. Luego de esto tenemos otro for, que es básicamente que nos va a ir mostrando cada vez que este se vaya ejecutando, es decir, cliente 1, cliente 2, cliente 3. Este va a ser igual, i igual a 1, y se va a ir incrementando hasta que i sea menor que el máximo de clientes. Y tenemos pthread join, clientes, y el último argumento sería nulo. Con esto ya tendríamos explicada la última parte de nuestro código. Así que ahora nos vamos a ir a la consola. Una vez aquí lo que tenemos es que enlazarlo con el archivo donde este se encuentra guardado. Tenemos que compilarlo, como podemos ver acá, gcc, el nombre del archivo .sec, el nombre que le vamos a asignar y el lpthread para que se nos pueda ejecutar. Luego tenemos que introducir nuestro archivo, el archivo que vamos a ejecutar, y le vamos a colocar los argumentos. Esto fue lo que expliqué antes, el 6 y el 2, el número de clientes, el número de asientos. Ahora le damos ejecutar y podemos ver cómo se nos ejecuta. Me voy a dormir, el cliente 1 entraba a la barbería, el cliente 1 despertaba al barbero, el cliente 2 ha entrado a la barbería, el cliente 2 espera su turno y ya voy a atenderlo, dice el barbero está cortando el pelo al cliente 1 y así sucesivamente hasta que finaliza con el último cliente que dice gracias por su corte.